madre en nuestro país, así como usted lo escucha. Esos son datos recientes y también quería contarles que uno de cada 85 nacimientos en el 2014 fue producto de un embarazo adolescente. Dentro de esta estadística está Hilary Bustos, una madre que ha luchado para sacar a su hijo de 1 año y 4 meses adelante, pese a haber quedado embarazada a los 16 años. De hecho, bueno, ella salió en otro medio. Hilary Bustos es una madre adolescente que a los 16 años quedó embarazada. Hilary asegura que su vida no ha sido fácil luego de que tuvo a Mateo, su hijo de más de 1 año. Ella afirma que ha tenido que luchar el doble que sus compañeras para salir adelante. Quedé embarazada cuando tenía 16 años. Cumplí 17 y fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. Desde el momento en que me di cuenta en que la prueba salió positiva, no te voy a negar, o sea, mi mundo se vino abajo porque yo pensaba, o sea, soy una huila, literalmente, que tengo 16 años, recién cumplí 17, o sea, ¿qué voy a hacer yo con un bebé? ¿Qué voy a hacer yo con un bebé? Va a ser algo imposible, o sea, no voy a poder, no voy a poder. Lo único que pasaba por mi mente en ese momento era, Dios ayúdame, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Es un niño, ¿cómo se supone que lo mantenga? ¿Yo de dónde si apenas estoy en el colegio? Ella es oriunda de Santa Cruz, Guanacaste, y su sueño es ser boxeadora profesional. Ella participó recientemente en los Juegos Deportivos Nacionales, en donde ganó medalla de bronce. Fue una experiencia demasiado bonita, fue un reto, porque como te repito, no sabía con qué me iba a tocar, no sabía si me iba a tener que volver a Guanacaste, pero verás que gracias a Dios todo salió así como de la mejor manera, y acá estamos, gané medalla de bronce. Contenta, obviamente no era el resultado que uno quería, pero como todo, o sea, vamos mejorando y el otro año, si Dios quiere, ya sí es mi último año en Juegos Nacionales, entonces espero obtener el resultado que yo quiero, ya luego sí siguen otros procesos que ya vamos entrando como algo más profesional. Ahora Hilary aspira a terminar su carrera en administración de empresas y ayudar a otras menores que están en su situación. Bueno, y si la historia de Hilary le llamó la atención, también los datos que hablábamos al principio, ahora vamos a ver otras de estas estadísticas porque son realmente alarmantes, pero antes vamos a presentar a nuestras invitadas de esta mañana: Carmen Quesada, diputada independiente; Milena Grillo, directora ejecutiva de Pan y Amor; Montserrat Solano, defensora de los habitantes; y Ariana Fernández, investigadora en este tema. A todas bienvenidas, buenos días. Vamos a pasar de inmediato a las estadísticas porque son realmente, decíamos, alarmantes. Las resumió el Fondo de Naciones Unidas para la Población. 509 nacimientos se dieron en niñas menores de 14 años. Por día, en promedio, más de un nacimiento se dio en una niña menor de 14 años por día. Cada 17 horas hubo un nacimiento en una niña menor de 14 años. 12.500 nacimientos se dieron en niñas y adolescentes de 19 años o menos. Muchos datos, pero hay que ponerlos en perspectiva ahora con estas analistas. En promedio, más de 34 nacimientos por día se dieron en niñas y adolescentes. Y finalmente, el dato que decíamos al principio, cada hora y media, cada 90 minutos, hubo un nacimiento en niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver. Después de ver estos datos, Milena Grillo, ¿qué se puede decir? En este país hay gente que dice, recientemente tuvimos una niña de 11 años que queda embarazada, producto de incesto. Así no se le llama, Milena Grillo, a este tema. ¿Por qué no? ¿Cuál es la realidad de los embarazos de las niñas y adolescentes en este país? Sí, a mí me gustaría, como las cifras que plantea el fondo, con lo chocantes que son, todavía si uno las analiza con mayor profundidad, todavía te presentan situaciones más complejas. Decirte que de estos nacimientos, por ejemplo, solo el 13% los padres son adolescentes. Entonces, eso me parece de una importancia absoluta, porque se tiende a pensar que el embarazo en la adolescencia ocurre por un comportamiento irresponsable, por falta de educación de la sexualidad, por una serie de cosas, entre chicos y chicas en edades paritarias. Y eso no es así.
Aquí lo que tenemos es un problema de ejercicio de violencia de hombres adultos en edades de poder, de posición, de autoridad económica, ¿verdad? Que desarrollan y realizan una masculinidad no sana, no adecuada, estableciendo relaciones y vinculando a niñas y adolescentes con sus relaciones. Hay que sacar también una cosa que me gustaría diferenciar es las estadísticas de estas situaciones que concluyen en embarazo, que son las que más conocemos, y la cantidad de situaciones de estas de convivencia que hay en estas relaciones que nosotros hemos llamado impropias, uniones impropias. Paniamor ha propuesto ese concepto en unión con el Fondo de Población, para que la sociedad reflexione que no es un problema más de salud pública, es un problema de violencia, es un problema de violencia de género, de adultocentrismo, de estratificación social, porque afecta principalmente a las chicas con mayores de condiciones económicas desventajosas. Pero cuando ya uno revisa las estadísticas del INEC, digamos, del año tras anterior, y detallas en las famosas uniones impropias, que todavía se llaman uniones libres y se les dice uniones tempranas erróneamente, sí. El 98%, Laura, el 98% son con hombres adultos. Bueno, entonces yo creo que el primer desafío, contestando su pregunta, que nosotros tenemos para enfrentar el problema del embarazo en las niñas y en las adolescentes, de las maternidades a estas edades y de las relaciones de convivencia en estas cosas, es entender que estamos enfrentando una situación de violencia de género, no solo un problema que produce un problema de salud pública, pero que es mucho más allá que eso, que hay una serie de normas y de patrones culturales que permiten que esas cosas se den, porque cuando discutíamos en el evento del Fondo de Población, ¿verdad? Que hay familias que no tienen la capacidad, digamos, de proteger y de contener la ocurrencia de esas situaciones, y más bien las ven como algo positivo en términos de que las chiquillas a nosotros en comunidad nos dicen que a veces les espantan a los noviecillos, pero que las familias están muy contentas que el dueño del bus llegue a cortejarlas, ¿verdad? Y a asediarlas, porque es una persona que en teoría puede resolver situaciones económicas, socioeconómicas que desafían. Y esto sin entrar a hacer una valoración de la familia, ¿verdad? Pero está esa dimensión que tenemos nosotros que notar, y el Estado, y ahí tal vez después doña Montserrat, que no responde de manera adecuada. Cuando se presentan las informaciones y las denuncias de estas situaciones, las fiscalías tienden a decir que no hay nada que hacer, que si la chica se fue por su voluntad, ¿verdad? No hay esa consideración. El sistema de salud, hablábamos con la caja, el sistema de salud cuando llegan situaciones de niñas, no estoy hablando ni de adolescentes, de niñas embarazadas, las reportan y las tratan como un embarazo de alto riesgo y no como una situación de violencia que tiene que ser denunciada, siendo que si son menores de 13 años para la legislación costarricense constituyen violación. Entonces hay una serie de fallas a lo largo del sistema. Nosotros hemos hablado con la Defensoría que hay unas fallas en la protección legal, en la protección administrativa y en la protección social que tenemos que abordar de manera articulada. Prosiga Ariana Fernández, investigadora, esas fallas a nivel cultural. Bueno, cultural, yo no o hablaría de cultura, no metamos a la cultura ahora en este momento. Sociales sí, y societales, de toda la sociedad. Sí. Aquí tal vez decir que Costa Rica es un país muy pequeño, pero con mucha variación geográfica, y que se encuentran variaciones geográficas por ejemplo, cuando usted ve los índices de embarazo en adolescentes en Palmares son muchísimo menores que los que se encuentran en Talamanca, o en Siquirres, o en Horquetas de Sarapiquí, ¿verdad? O en Upala, o en Los Chiles. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que algunos cantones parecieran desproteger al adolescente y otros parecieran más bien protegerlas? Porque tienen índices iguales que los que pueden tener cualquier país de primer mundo, y otros son índices de países de tercer mundo, y que no hay un patrón, es decir, no hay una homogeneidad en esos patrones en Costa Rica, que hay variación, y eso es muy importante, y hay que preguntarse por qué.
¿Son razones económicas? Pregunto. Bueno, ¿Es uno en lo podría urbano y lo pensar, rural? uno podría ¿O pensar hay que diferencias entre entre más lo rural? pobreza, ¿verdad? Hay más embarazo. No siempre es así. A nivel global, en el mundo, no son los países más pobres los que tienen más embarazo adolescente, por ejemplo. No es Haití el que tiene más embarazo adolescente que Costa Rica, por ejemplo. ¿Verdad? Costa Rica tiene más embarazo adolescente que Zimbabue, que Pakistán. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso cuando nosotros en Costa Rica tenemos índices de desarrollo social mucho más altos que nos permitirían, en teoría, tener índices casi que nulos de embarazo adolescente? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con el sistema de salud Con de el este sistema país. de salud, pero también aquí yo no pondría el dedo en el sistema de salud. No, mucho Yo más diría ya a un nivel mucho más casi que filosófico el lugar que tiene la mujer en esta sociedad. Exacto. Y la niñez. Exacto. Y la niñez. ¿Y qué lugar tiene, piensa usted, Ariana? ¿En qué lugar tiene la mujer en Horquetas de Sarapiquí, en Siquirres, en la provincia de Limón, en la región Brunca? Ahí les dejo la pregunta. Más bien espera. No, la respuesta, vamos a ver, la estamos trabajando, pero esa es la Sí. pregunta. ¿Por qué esta variación? ¿Y por qué falla el Estado en esto? Bueno, aquí hay Defensora de los habitantes. múltiples actores que tienen que intervenir. Yo creo que el primero obviamente es el resto de la sociedad y como bien decía Ariana, esa concepción que tenemos de la mujer y de las niñas, que está bien visto que una niña ande con un hombre que le se lleva fugó. 30 años. Se fugó. Eso no puede ser, eso es una relación desigual que tenemos que entender, que no es que la niña quiera, es que la niña se ve de alguna manera forzada ¿Y por por qué una se ve relación de forzada? poder. Eso es importante como desmenuzarlo. Bueno, precisamente ese es el gran fallo de nuestro país. No tenemos un abordaje integral. Tenemos muchas estadísticas y tenemos políticas y tenemos algunos proyectos, tenemos educación, tenemos, pero no estamos evaluando, no estamos monitoreando, no nos estamos acercando para ver qué es lo que lleva a que estas niñas y niños o adolescentes se vean en esta situación cuando son relaciones entre los mismos niños y cuando las niñas o las adolescentes se relacionan con hombres muchísimo mayores. Hay un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo y es que la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia se ha planteado como meta para el 2021 en embarazo adolescente reducir el embarazo adolescente en un 3%, nada más un 3%, y no en todo el país, en 2 regiones, la región Caribe y la región Huetar. Sí, la región Brunca, perdón, la región Caribe y la región Brunca. 3% no puede ser, esa no puede ser la meta nuestra cuando tenemos una situación como la que vemos, como la que nos muestran las cifras, que cada hora y media están haciendo un niño o una niña. Tenemos que ser muchísimo más ambiciosos en eso, porque no es nada más un 3%, se trata de vidas, de familias, de madres, adolescentes que están poniendo en riesgo su proyecto de vida, su plan de vida, también qué futuro le están ofreciendo a sus niños y sus niñas, cómo los van a mantener, lo decía la muchacha que veíamos el testimonio que se le vino el mundo abajo. Y claro, se le vino su proyecto de vida, sus ambiciones, y yo creo que por ahí es algo que tiene que comenzar este país. ¿Cómo le damos a las niñas y a las adolescentes esa visión de que pueden tener un proyecto de vida, de que se pueden desarrollar, de que pueden soñar, de que pueden aspirar a hacer lo que quieran, a ser boxeadora, etcétera, y que tienen que esperar, sí, en algunos casos, y otro, de que la violencia no se puede permitir. Y yo creo que en eso la Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental, uno, en aprobar la ley de relaciones impropias, pero también la que sube la edad para casarse de 15 a 18 años. ¿Qué dice Carmen Quesada, diputada independiente? Muy lamentable estas estadísticas, pero no solamente ahora porque lo dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas, precisamente con Paniamor, que tuvo esa visión de darnos una propuesta en el 2014, recién entrados diputadas y diputadas de la Asamblea Legislativa, y como dicen, honor a quien honor merece.
de acuerdo a todas las investigaciones que ellos estaban realizando, pues también se dieron cuenta de estos números que son escalofriantes. Estamos hablando de nuestras niñas que en lugar de estar estudiando o jugando, pues están teniendo relaciones impropias con personas mayores. E incluso yo lo diría todavía más drásticamente, pero si no hemos podido avanzar en una diferencia de 5 años, mucho menos en menos años, porque yo creo que una niña, una persona menor de edad, no tiene que estar teniendo una relación con una persona mayor de edad. La responsabilidad está en la persona mayor de edad. Sin embargo, pues se hizo un proyecto muy pensado en algunas diferencias incluso de edades para decir que no estamos violentando las relaciones entre iguales. Sin embargo, es muy lamentable como algunos diputados e incluso algunas diputadas ahora no están de acuerdo con el proyecto de ley. Ahora dicen que el proyecto de ley hay que reducirlo incluso a solamente la previsión del matrimonio con menores de edad. Creo que es importante, que es parte de lo que tiene el proyecto, pero eso no significa que es lo más esencial del proyecto, porque incluso las estadísticas nos dicen que es en menor cantidad que estas niñas se están casando. Lo más regular es que estas niñas están conviviendo, teniendo relaciones impropias, relaciones sexuales con personas mayores y que no están casándose. Entonces, que sí, queremos reformar también pues el código electoral, pero que esto no es lo mayor y que es lamentable que algunas incluso fracciones ahora digan que esto es lo más importante del proyecto. ¿Cuál fracción? Bueno, es lamentable que, bueno, empezando por el Partido Movimiento Libertario, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, todavía no nos han dado el aval necesario. Muy respetable la diputada doña Maureen Clark, que pues está haciendo su tarea, pero que sin embargo pues no está teniendo no está teniendo los resultados requeridos, tanto así que llegamos y que no es prioridad para nadie. Estos temas en la Asamblea Legislativa lastimosamente no son prioritarios, pero estamos hablando de nuestras niñas que están siendo abusadas, violadas, violentadas y que creen que es más importante otros temas. Yo esperaría, y aquí incluso hago un llamado, si lamentablemente no existe una mayoría de diputados y diputadas que quieran realmente empezar a discutir el proyecto y evidenciar a esos diputados y esas diputadas que incluso a veces están en desacuerdo porque lo asocian a su vida personal, a su vida ya sea de su propia vida o de sus familiares cercanos. Creo que nosotros no nos corresponde legislar para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestras hijas, sino para estas niñas y estas niñas que realmente lo están necesitando. Así que también hago pues aquí un llamado más bien al Poder Ejecutivo. Ya llegamos a agosto y en agosto vamos a tener el periodo extraordinario donde es una solicitud directamente al señor Presidente de la República para que este proyecto, que sí está apoyado por Frente Amplio y por PAC, que son el PAC oficialista, que realmente también lo tenga en sus prioridades y que lo pueda convocar ahora para el periodo de extraordinarias. El micrófono es de ustedes, más bien, porque yo me preguntaba, Ariana Fernández y Milena Grillo, si la explicación de esas desigualdades no está ahí también, desde el punto de vista político. Absolutamente, todo viene desde arriba. El hecho de que no llamemos estas uniones impropias por el nombre matrimonio infantil hace que de alguna manera nos olvidemos de que eso está ocurriendo en el país, de que no solo pasa en India, de que no solo pasa en Pakistán, de que pasa aquí en casa y de que un matrimonio con una muchacha chiquita de 15 años es matrimonio infantil, ¿verdad? Y llamarle a las cosas por su nombre, que es algo que creo que en Costa Rica nos da es como un tabú. Igual hablar de pedofilia en estos casos, ¿verdad? Hay mucha pedofilia, hay mucho incesto. Hablar con esas palabras que no nos gustan. Hay mucha complacencia también en Costa Rica. El hecho que, por ejemplo, que tengamos índices globales, como lo dije anteriormente, que nos pongan entre los mejores de los mejores en educación, en salud, hace que entonces nos sintamos a nivel nacional muy bien. Pero una vez que comenzamos a hurgar y decimos, bueno, en el Valle Central estamos bien, vivimos como en el primer mundo, y a una hora de acá, ¿cómo será? Es un mundo completamente diferente, es otro mundo, es otra realidad. Y tener un
una visión de Valle Central no ayuda. A mí perdón, nada más un dato. Si nosotros tomamos nada más el índice de embarazo adolescente de todos los países, Costa Rica estaría en el puesto 130. Eso no va acorde con el resto de nuestros niveles de desarrollo. Eso es altísimo. Es altísimo, o sea, estamos muy mal. 130 es desde el que menos embarazo adolescente tiene y estamos casi al final de la lista. Y como decía Adriana, tenemos unos índices de embarazo adolescente peores que Pakistán. Yemen, que es el país que se supone que tiene mayor desigualdad de género, y este es un indicador de desigualdad de género, tiene una tasa de embarazo adolescente que creo que es 20 puntos menor que la de Costa Rica. Estamos hablando de que son embarazos producto de violaciones. Claro. Sí. O de relaciones abusivas. Para decirlo, como dice Ariana Fernández, pedofilia, estamos hablando de incesto, estamos hablando de... Es violencia. De violencia de género. A mí me parece, yo quería retomar lo que señalaba Adriana de la importancia de la semántica, de la forma en que nosotros, la violencia tiene que ser nombrada. Si nosotros les buscamos términos médicos o estadísticos, nosotros hicimos con el fondo, yo no sé si tenés pero cuando el fondo publicó el informe anterior, ellos publicaron el informe con la terminología que utiliza el INEC. Entonces nosotros le cuestionamos porque venía nuevamente ahí embarazos adolescentes y venían las niñas metidas en eso. Venían uniones tempranas y nosotros fuimos al fondo y le dijimos, bueno, uniones tempranas ¿para quién? Entonces el fondo, les planteamos la preocupación que tenía, les planteamos la preocupación que tenía Paniamor de que desde los diferentes se sigue ocultando, se sigue minimizando eso. Entonces el fondo nos retó y nos dijo, bueno, si ustedes nos hacen una propuesta de nueva terminología, nosotros volvemos a publicar el informe con la nueva terminología. Y entonces la hicimos y aquí está el informe. ¿Y cuál es la nueva terminología? Uniones impropias en lugar de uniones tempranas. Niñas madres en lugar de embarazo adolescente para todo. Y además adentro hay un trabajo que hicimos de fundamentación, que se lo voy a dejar, ¿verdad? De todo, que llamamos anotaciones urgentes, donde hicimos un análisis desde el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia de cada una de las nomenclaturas utilizadas. ¿Cómo deberían ser esas nomenclaturas utilizadas si el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia y la perspectiva de género estuviera en el análisis del dato? Es que ahí se lo dejo. Es lamentable que algunos diputados y diputadas no conozcan la realidad de Costa Rica, que no conozcan o no tengan esa sensibilidad o que están legislando no sé para quiénes. Yo como diputada independiente, pero representante de una de las provincias que aquí las dos compañeras han mencionado y que los números no lo dicen, que es la provincia de Limón, donde vemos esto, para nosotros esto es una realidad. Yo tengo 25 años de trabajar en educación y sabemos cómo también hemos vivido, incluso en algunos barrios urbanos marginales, donde eso que mencionaba la señora Grillo nos decía que una relación de una niña con el chofer del bus es aprobada por esta persona porque eso le va a reflejar un ingreso económico a la familia. Entonces, con esa sensibilidad que pues yo tengo como legisladora, incluso le hago un llamado a esos diputados y diputadas que bueno, que Dios también los ha premiado en la vida y que tienen un nivel pues muy alto a veces económicamente, pero que esto no permita que cierren los ojos ante esta necesidad, ante estos números que realmente es una realidad para Costa Rica y que estamos hablando de nuestras niñas. Y yo como educadora a veces me siento, hasta la palabra sería indignada de ver cómo en la Asamblea Legislativa tuvimos la opción para votar este proyecto en primer debate y que lamentablemente empezaron a hablar, primero un compañero, después se le sumó otro y otra compañera y ahora no es prioridad de nadie. En las reuniones de jefes y jefas de fracción no se habla del tema y si se habla, como dicen popularmente, nadie nos tira pelota. O sea, no está en la prioridad de Costa Rica realmente llegar a votar este proyecto de ley y que se venga a sancionar como corresponda a estas personas, porque de eso también se trata. No solamente estamos hablándolo acá, sino debemos de sancionar a las personas que están abusando, que están violando a nuestras niñas a partir de los 13 años y que ni se diga pues ya existe
existe legislación para las menores de 13 años, porque incluso este estudio nos está haciendo referencia de las de 12 años. Yo le hablaba a un compañero diputado pues que tiene una niña entre los 13 y 14 años, y yo le decía, ¿usted se imagina a su niña teniendo relaciones sexuales con algún mayor de edad? Y me decía, no, nunca, ni cuando tenga 20 años, me dice, lo que yo espero como padre. Bueno, entonces uno esperaría que no solamente porque piensen en sus niñas o en sus hijas, sino que lo vean traducido a la realidad de Costa Rica, a todas esas niñas que no están teniendo la oportunidad de seguir estudiando, de seguir teniendo una formación, o les es mucho más difícil, como el ejemplo que nos daban la muchacha al inicio de la programación. Ariana Fernández, investigadora, y ustedes generan comentarios y tenemos que ir cerrando. Costa Rica es un país que está muy preocupado por crear un buen ambiente económico, por atraer inversión, por crear riqueza. Y el embarazo en la adolescencia crea pobreza. Entonces, el hecho de que no nos preocupemos por, de alguna manera, anular de que ya no hayan embarazos en la adolescencia, estamos diciendo, bueno, sí, creamos pobreza, creamos riqueza por un lado, pero por el otro lado no estamos haciendo nada por disminuir la pobreza, que también se está creando en estas situaciones. Voy a leer los comentarios rápidamente, vamos a tenerlos ya ahí en pantalla, y para quienes nos siguen por Radio Nacional, los 101.5, dice Juan Pablo Bonilla y Óscar López hablando mal del INAMO, institución que debe lidiar con miles de situaciones terribles de machismo y violencia. Eso dice Juan Pablo Bonilla. Jenny nos dice, la pregunta del millón, ¿qué lugar tiene la mujer en la sociedad costarricense? Eso nos dice Jenny. Lunática nos comenta, y lo peor es que estas niñas embarazadas, a pesar de las consecuencias físicas, emocionales, no tendrán acceso al aborto terapéutico. Eso nos dice a la ITE. Eso nos dice Lunática. Y también Olman Hernández Vargas nos comenta, la crisis de esto es fundamentalmente de hogar, crisis de valores familiares. Eso opina la defensora de los habitantes. Tenemos que ir cerrando. A ver, algunos comentarios son muy interesantes. Sí, efectivamente la institucionalidad es importante. Hay un tema de valores, sí, pero de valores en el sentido de darle a la mujer la posibilidad de aspirar a una vida, a un plan de vida, a tener la posibilidad de elegir sobre su maternidad, sobre su cuerpo, y precisamente las relaciones impropias lo que hacen es quitar esa libertad, quitar la libertad de plantearse un proyecto de vida, quitar la libertad de decidir en qué momento tienen o no tienen relaciones, en qué momento son o no son madres, porque son relaciones completamente desiguales. Una niña de 14 años no puede decidir en una relación con un hombre de 71 años. Que hay casos de esos que conoce la Defensoría de los Habitantes. Ni de 21. Ni de 21, ni de 39, etcétera. Porque sus aspiraciones, su madurez, etcétera, no están, uno, no se van a poder desarrollar adecuadamente en esas circunstancias, pero tampoco a los 14 años tiene la madurez para decidir. Lamentablemente tenemos una sociedad que ve eso como normal en muchas partes de nuestro país. Y no solo eso, sino también instituciones públicas que no reaccionan. Tenemos casos, y conozco casos, en los que el Ministerio de Salud ha reportado casos a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía ha decidido o que no lo investiga porque supuestamente hay consentimiento, que eso es algo que hay que entrar a analizar, hasta dónde puede una niña tener consentimiento en una relación de este. Que no es lo mismo que deseo, ¿verdad? Sí, consentir no es lo mismo que desear. La capacidad de consentir, ¿verdad?, legalmente. Y uno puede consentir por temor a las represalias, porque es vecino, porque es amigo, porque es pariente. Por poder. Por poder. Importante aclaración. Tenemos que irnos, tenemos que tratar otro tema que tiene que ver con derechos humanos, pero eso son la situación de los migrantes africanos. Les agradecemos a Montserrat Solano, a Ariana Fernández, a la diputada Carmen Quesada y a Milena Grillo por ampliarnos más este tema. Y hay aquí peticiones para que esté en extraordinarias. Nos aclararon muchísimos términos. Estamos igual o peor que Pakistán, ¿verdad? Eso es lamentable, y también hicieron determinaciones interesantes sobre el lenguaje y lo que se utiliza en torno a este tema. Nos vamos de inmediato a la frontera norte